El día de hoy quisiera compartir con ustedes una experiencia y es mi experiencia como Pimo en la comunidad de ex testigos de Jehová o de testigos de Jehová en este caso. Esta expresión Pimo es muy conocida dentro de la comunidad de los ex testigos de Jehová que se refiere, por sus siglas en inglés, a personalmente adentro, mentalmente afuera. Es decir, estás en la organización, te toca estar, te toca reunirte, te toca hasta predicar o incluso dar discursos, pero sabes que es una farsa, sabes que es una mentira. Esa es la relación de Pimo. Yo fui personalmente Pimo por un año, en el periodo en el cual también ejercía como siervo ministerial, de manera que fue bastante difícil mi vivencia como Pimo en la comunidad. Empecemos con la raíz del despertar y es que, como dije en este otro video acerca de mi comité judicial por apostasía, después de que se empezó a insistir nuevamente con la teoría de la generación traslapada, realmente volvieron mis dudas que había acumulado por mucho tiempo. En aquel tiempo servía como siervo ministerial en una congregación muy bonita, tenía muchas amistades, realmente me sentía muy apoyado por muchas personas. Y siendo siervo ministerial, dirigía la escuela del ministerio teocrático, algún privilegio muy grande para mí, que siempre fue mi sueño desde que era pequeño y veía al hermano en plataforma y decía que quería hacer lo que esa persona hacía, era dirigir la escuela. Realmente fue difícil para mí ese choque, porque al tener esos privilegios y estar próximo a ser nombrado anciano, tuve ese despertar y dije que realmente era una secta, realmente. Seguí investigando, leí el libro de Raymond Franz, en fin, busqué mucha información y me di cuenta de que estaba viviendo una mentira. El choque fue bastante fuerte, pero llevadero, lo pude sobrellevar. Lo realmente difícil era la convivencia. Convivir con personas, amigos, personas conocidas de mucho tiempo y saber que era una farsa. Lo más difícil de ser Pimo para mí o para cualquiera que tenga privilegios como varón en la comunidad de testigos de Jehová es la enseñanza, es precisamente pararte en plataforma y decir algo que sabes que no es cierto. Realmente te sientes una farsa, realmente me sentía incómodo hablando de algo que ya no significaba nada para mí. Me sentía bastante falso. De manera que fue una situación difícil. La pregunta es por qué algunos optamos por ser Pimos. En mi caso era por mi trabajo. En mi trabajo yo trabajaba solo con testigos de Jehová y sabía que al dejar la secta de los testigos iba a perder mi empleo. Era mi única fuente de ingresos y ganaba muy bien, en manera que para mí era difícil eso. Aparte de eso, las amistades, aparte de eso, muchas relaciones significativas que tenía con algunas personas. Estaba enamorado en aquel tiempo de alguien, entonces también fue difícil para mí dejar la secta. De manera que opté por ser Pimo, pero lo más difícil era la enseñanza, era estar haciendo algo que sabes que no es correcto porque te sientes falso contigo mismo. La escuela del ministerio teocrático me brindaba esa posibilidad de enseñar oratoria y enfocarme en algunos aspectos, pero cuando tenía que tener algunas partes referentes a alguna enseñanza que sabía que era falsa, era lo más difícil. De manera que al no poder más soportar la situación decidí cambiarme de congregación. Una vez que pasaba la congregación, mientras los papeles y eso, podía tomarme un tiempo. Realmente eso fue lo mejor que pude haber hecho porque realmente me estaba afectando el hecho de vivir una farsa. Al pasar los papeles, pues empecé en una congregación donde nadie me conocía. Fue más llevadera la situación, de manera que pude empezar a plantearme mis dudas. Claro, cometí el gran error, como dije en ese video de mi comité judicial, de decirle a que era mi mejor amigo, que era anciano y que estaba en esa congregación, que tenía dudas, de manera que el anciano empezó a ir con otros ancianos a tratar de convencerme de que, o de aclarar mis dudas, lo cual terminaba en acalorados debates. De ahí el primer consejo si eres Pimo, y es que no confrontes a los ancianos. Yo lo hice. Y realmente lo peor que me pudo haber pasado fue que ya me consideraran apóstata solo por el hecho de dudar. Solo por el hecho de dudar ya te empiezan a ver como una mala asociación. Y como hizo ese anciano conmigo, empezó a decirle a otras personas que conocíamos que tuvieran cuidado conmigo porque tenía enseñanzas o mejor ideas apóstatas. Eso hace que las personas que son cercanas a ti se empiecen a alejar. Si tienes familia dentro de los testigos y eres Pimo, evita las confrontaciones con los ancianos. Realmente no es la mejor opción. Sobre todo cuestionar las creencias. Atacar directamente de frente solo trae problemas.
en la mayoría de los casos, porque confrontas a una persona que tiene muy arraigada su fe, de manera que te empieza a ver como un peligro. Y si es con tu familia, te empiezan a ver como alguien que está extraviado y quien tiene que ser ayudado, y que mejor ayuda que ir a los ancianos y empezar a buscar la razón por la cual te encuentras así. En el momento en que yo estaba en esa congregación planteando mis dudas con los ancianos y el que era mi mejor amigo, pues obviamente ya no era siervo ministerial prácticamente, pero todavía me daban algunos privilegios de enseñanza. Realmente era difícil para mí sobrellevarlo. Y el momento de escape en ese alado fue pues que precisamente una vez llegué sin ninguna parte en plataforma, no habían casi varones ese día, de manera que el que era mi mejor amigo me puso pues una parte de la reunión de servicio en aquel tiempo y hablaba acerca del cuerpo gobernante. Y tenía que hablar bien de ellos. Yo no sé, creo que lo hizo a propósito el hombre, pero esa fue la última parte en plataforma que tuve porque me dio náuseas hablar. Realmente empecé el discurso o la parte diciendo el esclavo fiel y discreto es prudente porque, y empecé así hablando del cuerpo gobernante. Realmente fue duro y ese fue mi punto de inflexión y dije, ya no más, no puedo seguir con esta farsa. Por el lado de los privilegios lo dejé. Realmente hablé con los ancianos y les dije que no quería tener ninguna parte por un tiempo, para sentirme bien conmigo mismo. Pero todo esto lo hubiera evitado si hubiera dejado la confrontación con ellos. Pero yo insistí en tratar de con Biblia en mano convencerlos de que tenía la razón y eso fue muy chocante para ellos. Terminamos en acalorados debates y llegó un momento donde me dijeron que renunciara. Nuevo consejo, no renuncies, no le des el gusto a los ancianos de expulsarte si no tienen una razón de peso para ello. En algunos casos es bueno no dejarse expulsar, porque le das el poder a la secta de que controlen tu reputación, que hablen mal en tu contra y sobre todo que te separen de tu propia familia. Si eres primo es por algo, seguramente es por tu familia, es el caso más grande. De manera que puedes optar por hacerte inactivo, que es la mejor enseñanza que dijo un miembro del cuerpo gobernante en Australia. Decía, bueno, pueden optar por hacerse inactivos para evitar el trato del expulsado. Entonces, esa es la mejor sugerencia que te puedo dar si eres primo. Opta por la inactividad en vez de buscar confrontación con tu familia o con ancianos. Porque tarde o temprano va a llegar un momento donde ellos te digan, bueno, si quieres irte, pues puedes pasar la carta, pero no les des ese gusto, es para ellos limpiarse o lavarse las manos y quedar bien, y acusarte a ti o echarte la culpa de todo. ¿No? Y ahí sí llenarse la boca, decir que eres apóstata o que tienes ideas apóstatas, y ellos lo que hicieron fue por el bienestar de la congregación, que era lo que hacía el que era mi mejor amigo. De manera que ahí están las enseñanzas, algunas aplicaciones. Primera, no confrontes a los ancianos, no siempre tienes que decir todo lo que piensas, aunque a veces se den muchas ganas de desahogarte y decir las cosas, piénsalo muy bien. Aprende a ser un poco más diplomático. La diplomacia es muy importante en estos casos, porque buscas estar en una situación difícil, pero no quieres perder a tu familia, no quieres perder tus circunstancias. En mi caso no quería perder mi empleo, pero tarde o temprano, por haber hecho esas confrontaciones con los ancianos, esos ancianos se comunicaron con el que era mi jefe y él me echó de mi empleo. Me quedé pues sin un peso, ¿no? No tenía ni cómo pagar el alquiler, el arriendo y pues tuve que realmente pasar por experiencias muy difíciles para poder subsistir, endeudarme con unas tarjetas de crédito que por años me cobraron intereses, entonces fue bastante complicado mi vivencia en aquel tiempo. Ahora, si tú eres primo y realmente dependes económicamente, por ejemplo, de tu familia, de pronto eres muy joven, piensa bien antes de renunciar o antes de confrontar, o si piensas pasar una carta, ten siempre un plan B. Recuerda que tu situación puede ser precaria. En aquel tiempo cuando estaba el asunto de que me iban a echar antes de eso, pues yo ya tenía algún plan y decía, bueno, si me sacan de este trabajo, voy a empezar en un nuevo emprendimiento en base a lo que había aprendido en ese trabajo. Ya tenía las fórmulas para aprender a hacer los jabones, que era lo que hacía en aquel tiempo, o lo que vendía en aquel tiempo, de manera que ya tenía un plan B. Y aunque me echaron y no tenía un peso y me endeudé, por lo menos ya tenía de qué cogerme como para no dejarme morir de hambre, por decirlo así, para no dejarme pues dejarme sin un solo peso, ¿no? Entonces te recomiendo que busques un plan B en caso tal de que tu situación económica dependa de estar asociado a los testigos.
empieza buscando nuevas fuentes de ingreso, estudia un poco de habilidades financieras, de educación financiera que te pueda ayudar a subsistir económicamente. Entonces, no confrontes a los ancianos, mejora tu educación financiera, ten un plan B y sé diplomático. Son las mejores claves que te puedo dar si eres PYMO. Ahora, ¿de qué o qué pasa o cómo te sientes cuando de todas formas, pese a que hagas eso, te toca reunirte alguna vez? Incluso algunos tienen que predicar. Si esa es la situación, trata de evitarla lo que más puedas. El trabajo, un estudio, un viaje, siempre busca fuentes que te impidan asistir a las reuniones, porque realmente puede ser bastante chocante. Pero a veces algunas personas optan por su propia familia, se dejan convencer para ir a una conmemoración, una asamblea incluso, a tragarse toda una información larguísima. Son circunstancias que pueden pasar. Ahora puede pasar la situación de que de todas formas te toque aguantarte algunas cosas, algunas reuniones. Estás inactivo, que esa es la mejor recomendación si tienes a tu familia y no la quieres perder, pero de todas formas para quedar bien con ellos de pronto tengas que acompañar a alguien a la reunión, alguna conmemoración, incluso asambleas. Si ese es el caso, de vez en cuando podrías asistir, pero trata de evitarlo lo más posible. Un viaje, un trabajo, un estudio, unas circunstancias, una enfermedad. Hay pequeñas mentirijillas que puedes decir para evitar algo que te haga daño en tu salud mental. Recuerda que aquí no estamos hablando de que tengas que estar siempre agradando a tu familia o siempre agradando a la gente, porque tarde o temprano te vas a terminar quemando. Hay un efecto psicológico que es el síndrome de burnout, o es decir, el síndrome de estar quemado. Y es que cuando hacemos muchas cosas por otro, nos desgastamos nosotros mismos. Entonces ese síndrome de burnout es muy característico en los PYMOs, porque están entregados a su familia, están entregados a quedar bien para no perder a su familia, valga la redundancia, ¿sí? Tienes que hacer lo que ellos te digan. De una u otra manera te sientes manipulado por la secta. Y ahí es donde más duele porque sabes que es una farsa, pero te están manipulando, porque te dejas manipular, porque te toca estar ahí, porque te chantajean con tu familia. De manera que el estar quemado, el síndrome de burnout puede pasarte, donde ya no aguantes más y realmente la motivación por vivir, la motivación por seguir adelante, pues desaparezca por completo. Ese es el síndrome que puede ocasionarte, el quemarte por complacer demasiado a otros. En este caso, recuerda que un no es la palabra más liberadora que existe en el mundo. Puedes decirle a tu familia, no, gracias, pero no me apetece. ¿Quieres ver a los ancianos? No, no, la verdad quiero tomarme un tiempo, espero me respetes, qué pena contigo. Algo sencillo. ¿Mm? Palabras sencillas, diplomáticas, no confrontaciones, son las que pueden hacer la diferencia en que tu vida como PYMO sea más llevadera. Entonces evita ese tipo de confrontación y ensaya con ser diplomático diciendo no de vez en cuando, ausentándote, siendo sincero y decir quiero tomarme un tiempo, la verdad. No quiero, no me siento un poquito acosado, me podrías disculpar, realmente no me apetece hablar contigo en estos momentos. Y ya, lo dejas y ya está. Y hablas de otras cosas. Entonces, son algunas sugerencias que yo a lo largo de mi vida seguí, tiempo que fui PYMO, las seguí y me ayudaron bastante. De pronto a ti también te puedan ayudar. Recuerda que pese a todo, la situación más dura en esta vida es estar donde no eres feliz. Y si no estás feliz ahí, es momento también de irte. Pero hazlo con diplomacia, hazlo de la mejor manera posible, piensa un plan B, no confrontes, sé diplomático y eso te ayudará a que tu salud mental mejore. Sé que es difícil, sé que cómo se siente estar en un sitio donde no eres feliz, lo pasé por un año, pero hubo un momento en que dije no más. De manera que me salí de esa secta de los testigos con un comité judicial que también pude hacer para o evitar la expulsión. El comité judicial se disolvió, como expliqué en ese video. De manera que no me dejé expulsar. Realmente no quería darles el gusto y tú tampoco tienes que darles el gusto de que te expulsen y anuncien tu nombre para que te hagan ostracismo. En mi caso fue la inactividad, de manera que dije en ese sitio donde me habían hecho el comité judicial que me iba a cambiar de congregación. Pasaron las tarjetas, me fui a esa congregación, me reuní dos veces creo y desaparecí. Nadie me conocía, nadie le importaba, una persona nueva, vino, se fue, quién sabe qué fue esa persona y ya. ¿Sí?
Entonces sales de eso, lo dejas. Evita la situación. A veces hay que evitar el confrontamiento. Eso te puedo sugerir. La inactividad es la mejor opción si no quieres perder a tu familia. Sí, va a llegar el momento en que también tengas alguna charla especial con un miembro de tu familia y expongas tu punto de vista, pero hazlo con diplomacia. Estas son algunas pautas que te he dado para que manejes mejor tu vida como Pimo en algunos casos. Pero si también quieres también recuperar a tu familia, que ellos despierten, pues deja algunas pequeñas cuñas, algunas pequeñas razonamientos que puedan servir. Pero cuando la persona esté demasiado prevenida, es mejor dejar un tiempo hasta volverlo a hacer. Eso ayudará a que sigas adelante con tu vida. Recuerda que nadie es responsable de la vida de otros. No puedes salvar a toda la congregación en la que estás. No puedes, si se está ahogando el barco, no puedes ir a salvarlos a todos. Tienes que salir tú, porque es tu vida, es tu salud mental. Y a veces sí hay que dejar a algunas personas queridas, yo lo hice, dejar personas porque tú dices no puedo confrontarlos, que ellos a su debido tiempo lo afronten, que ellos pasen por eso, que en algún momento ojalá alguna pequeña duda que les haya surgido se siga alimentando. Y lo dejas, y eres feliz, y te das de cuenta que el dejar ese sitio donde te sentías seguro fue la mejor decisión que pudiste tomar, porque ya estás bien contigo mismo, porque la mejor sensación a nivel psicológica es estar consciente de lo que haces y ser tú mismo. Si algo o alguien te impide ser tú mismo, nunca vas a ser feliz. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado el video, te suscribas, lo compartas y que tengas buena salud mental.